La detuvo sin motivo. La acusó de mentir, pero cuando intentó tomar el control, aprendió a las malas que ella no era la indicada para meterse con el sol del atardecer, bajo sobre River City. Luisiana proyectaba largas sombras doradas sobre las aceras agrietadas. La teniente Ava Brooks se movía por las calles con una tranquila confianza, la que emanaba de años de disciplina. De saber exactamente quién era. Sus profundos ojos marrones escudriñaban el vecindario. Familiar pero distante, como un hogar de la infancia que se ha mantenido intacto durante demasiado tiempo. No había vuelto en 7 años. No desde que se alistó. No desde que enterró a su madre. Era extraño lo poco que había cambiado. La misma tienda de la esquina seguía anunciando refrescos al 2x1. La misma barbería. Su letrero descolorido seguía pegado a la pared. La misma cancha de baloncesto. Donde los niños jugaban como si sus vidas dependieran de ello. Las risas, las voces, el olor a pescado frito del restaurante de la vieja señorita Lorraine. Todo aquello la envolvía, atrayéndola a recuerdos en los que no había pensado en años. Se ajustó la bolsa de lona, colgado sobre su hombro. Eva no llevaba nada que indicara militar, solo una camiseta ajustada sencilla, pantalones cargo y zapatillas desgastadas, pero incluso de civil se comportaba de manera diferente, hombros rectos, barbilla a la altura, pasos medidos, no era algo que pudiera evitar. Su padre solía llamarlo postura guerrera. Sonrió levemente al pensarlo. Él habría estado orgulloso si todavía estuviera allí cuando pasó junto a un grupo de adolescentes apiñados frente a una tienda de la esquina. Uno de ellos, de unos 16 años, levantó la vista. Él reaccionó rápidamente y asintió respetuosamente. «¿Militar?», preguntó. Eva hizo una pausa, encontrando su mirada, algo así. Ella respondió. El chico sonrió. Pensó, mi primo está en el ejército. Camina como tú. Antes de que pudiera responder. Uno de sus amigos lo llamó para que entrara, y así como así, desapareció. Exhaló lentamente. Momentos como ese le recordaban por qué luchaba, por qué resistía. Había pasado años en lugares que la mayoría de la gente solo veía en documentales de guerra, Kabul, Faluya, Mogadiscio. Había liderado equipos en la oscuridad de la noche, a través del caos y el fuego enemigo, a través de tormentas de arena que... sonido y luz tragados. Y ahora aquí estaba, de vuelta en casa, caminando por calles que le resultaban familiares y extrañas a la vez. Había pasado sus 20 en zonas de guerra, sus 30 intentando procesar lo que la guerra le había hecho. Ahora, a los 40, ya no estaba segura de qué significaba hogar. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un coche patrulla se acercó sigilosamente a su lado. Su lento avance, fuera de lugar. En un barrio donde la policía suele pasar a toda velocidad sin mirar 2 veces, siguió caminando. Fingiendo no darse cuenta, pero conocía la rutina. La ventanilla bajó. Una voz grave gritó. «Disculpe, señorita». Se detuvo, se giró ligeramente y lo vio. El oficial Jake Calvel, de unos 40 y tantos, con el pelo al rape, brazos gruesos y esa clase de sonrisa burlona. Que decía que disfrutaba demasiado de esto. Sus gafas de sol de espejo le ocultaban los ojos. Pero podía sentir cómo la observaban como si estuviera fuera de lugar. «¿Te importaría decirme qué haces por aquí?», preguntó. Ava lo miró fijamente un instante. Su expresión era ilegible. Ya se había encontrado con hombres como él. Hombres que veían a una mujer segura de sí misma y la confundían con un desafío. Ella cambió de opinión. Correa de su bolso de lona. Solo caminaba. Respondió ella con tono firme. ¿A dónde iba? Él presionó. Un dejo de molestia se deslizó en su voz. Ava arqueó una cheia. No se dio cuenta de que necesitaba un itinerario para caminar por mi propia calle. A Calvel no le gustó que su sonrisa se desvaneciera un poco. Hemos tenido algunos robos por aquí. Dijo que tengo que asegurarme de que todo esté en orden. Ave sostuvo su mirada imperturbable. ¿Me ves rompiendo en algo? Un músculo de su mandíbula se contrajo. Se apoyó en la ventana abierta. Exhalando bruscamente. Solo hago mi trabajo. Eva exhaló por la nariz. Luchando contra el impulso de negar con la cabeza. Bueno, solo estoy caminando. Podía sentir el peso del momento cambiando. Calvel no buscaba una conversación, buscaba control, y algo en ella, ya fuera su presencia o la forma en que se negaba a encogerse, no le sentaba bien. Tenía 2 opciones, seguir hablando o irse. Pero antes de que pudiera decidirse,
Caldwell puso el auto en estacionamiento y aparcó un segundo. Él dijo: «Veamos alguna identificación». Ava no se movió. La habían entrenado para evaluar amenazas, alrededores, salidas y ahora mismo no solo estaba evaluando a un hombre uniformado. Estaba evaluando a un hombre que se estaba sintiendo demasiado cómodo ejerciendo su autoridad. Pero ya sabía una cosa, esto no había terminado. La calle estaba tranquila, salvo por el zumbido distante del tráfico y la charla ocasional de una tienda cercana. Pero en ese momento nada de eso importaba. La tensión entre Eva Brooks y el oficial Jake Caldwell era densa, flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. No se movió. No se inmutó. «Déjame ver algo». Caldwell repitió. Esta vez con menos paciencia, Eva miró sus manos. Su pulgar derecho descansaba casualmente cerca del pestillo de su funda. Una advertencia silenciosa, intencional o no. Podía sentir el calor de las miradas sobre ella. Algunas personas habían notado la señal de stop. Redujeron el paso, observando, esperando. Ella alcanzó. Metió la mano en su bolsillo lentamente. Con movimientos mesurados, sacó su identificación militar y la levantó, pero no se la entregó. Caldwell la miró de reojo. Luego volvió a mirarla. Su tono era ilegible. Pero Ava ya se había topado con hombres como él. De esos que ven a una mujer como ella y deciden que el uniforme no es suficiente. El rango no es suficiente. ¿Dónde sirves exactamente?, preguntó. No respondo preguntas innecesarias, dijo con calma. Caldwell exhaló por la nariz, apretando los labios. Así que le arrebató la identificación de la mano antes de que pudiera reaccionar, dándole vueltas entre los dedos. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. «SEALs de la Marina», leyó en voz alta, alargando las palabras como si fueran una broma. ¡Qué gracioso! Un destello de calor recorrió el pecho de Eva. No era ira, sino molestia. La misma que había sentido 100 veces antes. En habitaciones llenas de hombres que asumían que no pertenecía allí. «Devuélvelo». Su voz era firme y controlada. Caldwell estudió su cabeza, ladeándola ligeramente como si estuviera intentando decidir si valía la pena. «Sabes», empezó. «Llevo 20 años en la policía, he visto a todo tipo de gente pasar por este barrio». Hizo una pausa y la miró fijamente. Nunca había conocido a una mujer Navy SEAL. «¿Seguro que no es así?». El insulto era tan descarado, tan ridículo que Eva casi se rió. «Puedes repasártelo», dijo rotundamente, «pronto lo descubrirás», pero eso no era lo que Caldwell quería. Quería una reacción. Volvió a girar la tarjeta. Los labios se curvaron como si ya hubiera decidido que mentía. «¿Esperas que crea que has estado ahí fuera luchando por este país? Por favor, un cambio. Un pequeño cambio», pero Eva lo captó. La gente que observaba su curiosidad estaba cambiando. Ya no era solo una parada de tráfico, era algo más. Una joven estaba parada en la acera. Teléfono en la mano grabando. No lo ocultaba. Quería que Caldwell lo viera. Eso era lo del poder, cambiaba según quien lo mirara. Caldwell notó que sus hombros se erguían ligeramente. Su postura cambiaba. «¿Tienes un problema?», le preguntó a la mujer. Ella no respondió. Siguió grabando. Ava seguía de pie. Perfectamente quieto, sonrió levemente. Ahora Caldwell era el que estaba bajo el microscopio. Volvió la mirada hacia su mandíbula apretada. «No lo aprecio. La gente intenta hacer un espectáculo de mi trabajo y luego deja de hacerlo». Eva dijo. Un destello de algo oscuro cruzó su expresión. Se acercó solo unos centímetros. Pero fue suficiente. Un movimiento deliberado. Un desafío. Eva no se movió. «No sé quién te crees que eres», Caldwell dijo en voz baja, «pero aquí fuera, yo tomo la decisión». Su sonrisa fue lo suficientemente sutil como para hacerle saber que estaba cometiendo un error. «¿Estás seguro de eso?». El agarre de Caldwell se apretó sobre ella. Y luego hizo exactamente lo que ella esperaba. Extendió la mano hacia su muñeca. Mala idea en el momento en que los dedos de Caldwell rozaron la muñeca de Ava. Se movió rápido, preciso, calculado. Su brazo se movió lo suficiente para soltarse de su agarre. Antes incluso de que se formara por completo. No agresivamente, no de una manera que pudiera confundirse con un ataque. Solo lo suficiente para mostrar control. Los ojos de Caldwell brillaron de sorpresa. No esperaba que la multitud que observaba aumentara.
Más grande. La mujer con la grabación del teléfono dio un paso al frente. Un hombre al otro lado de la calle se cruzó de brazos. Negó con la cabeza. Una pareja junto a un food truck había dejado de comer por completo. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Eva respiró hondo. Se estabilizó. Su entrenamiento le había inculcado la autocontrol. La disciplina primero, siempre. Eso es agresión. Harper. La voz de Caldwell transmitía demasiada confianza. Como si pensara que esas palabras por sí solas le daban poder. Eva apenas parpadeó. No, se llama evitar contacto innecesario. Su expresión se ensombreció. ¿Crees que esto es una broma? Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Parece que me estoy riendo? Un destello de frustración cruzó su rostro. Caldwell esperaba sumisión. Cooperación, como mínimo. En cambio, estaba recibiendo resistencia envuelta en calma. Serenidad inquebrantable. No le gustó. Su mano se movió hacia su despacho de radio. Necesito refuerzos. ¿Refuerzos para qué? Eva lo interrumpió suavemente. La boca de Caldwell se apretó en una fina línea por un sospechoso poco cooperativo. Una burla de la multitud. Alguien murmuró, esto es una tontería, antes de contenerse. La mujer del teléfono habló. Poco cooperativo, eres el único que habla alto. Las orejas de Caldwell se pusieron rojas, pero no se giró hacia ella. Estaba demasiado absorto en su orgullo. Ava lo vio. Había estado en suficientes situaciones tensas como para reconocer a un hombre al borde del colapso. Caldwell no iba a ceder, no ahora, no con tantas miradas sobre él. Tuvo que elegir sus siguientes palabras con cuidado. Oficial Caldwell, dijo con tono mesurado. Estás cometiendo un error. Sus fosas nasales se dilataron. No, cometiste el error cuando decidiste que podías alejarte de mí. Dio un paso más cerca. Un paso de más. Date la vuelta. Manos a la espalda. Eva inhaló lentamente. Podía sentir el cambio de energía. El momento se estaba descontrolando. Sabía a dónde se dirigía esto. Caldwell quería dar ejemplo con ella. La quería esposada, no porque hubiera hecho algo. No estaba mal, pero porque no lo había obedecido como él esperaba, y no podía permitir que la multitud también lo sintiera. Un murmullo los recorrió. La gente subía sus teléfonos. El aire se densificó con una tensión tácita. Eva sentía que su pulso se estabilizaba. Sus instintos se agudizaban. Tenía 3 opciones: dejar que la esposara, ceder, permitir que la trataran como una criminal delante de todo el vecindario, no era una opción. Opción, huir, forzar una persecución, peor aún, detener esto antes de que se intensifique. En algo de lo que ninguno de los dos pudiera recuperarse. Eligió la tercera. Caldwell dijo con voz tranquila pero firme, si me pones esas esposas, te vas a arrepentir. Su sonrisa burlona regresó, pero esta vez fue forzada. ¿Una amenaza?, preguntó con una voz teñida de burla. Los ojos de Abel no vacilaron. No, es un hecho, pero Caldwell ya lo había decidido. Bajó la mano a su cinturón. Y ese fue el último error que cometió ese día. En el momento en que Caldwell buscó sus esposas. Eva se movió rápido, suave, intencional. Antes de que sus dedos rozaban el metal. Giró. Un simple cambio de postura. Una redirección calculada. Un paso adelante, un paso a un lado. Nada más, pero fue suficiente. El equilibrio de Caldwell flaqueó. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo al darse cuenta de que ya no tenía el control. Eva no atacó. No lo necesitaba. Solo se zafó de su agarre. De una forma tan fluida y precisa que Caldwell quedó ridículo ante la multitud. Debió parecer que se tambaleaba, tropezando con sus propios pies, y eso era peor que cualquier puñetazo. Los jadeos de los transeúntes lo confirmaron. «Maldita sea», se escabulló. Alguien murmuró. La joven con el teléfono se acercó. Su expresión era indescifrable. El rostro de Caldwell se sonrojó. Su respiración se aceleró. Su pecho subía y bajaba como si lo hubieran insultado de la peor manera imaginable. Eva se quedó completamente quieta. Sus manos se relajaron a los costados. Oficial Caldwell dijo lentamente. Con cuidado, estás perdiendo el control de la situación. Apretó la mandíbula. Tan fuerte. Pensó que sus dientes podrían romperse. Lo había humillado sin siquiera tocarlo.
No podía permitir que eso se detuviera. Manos a la espalda. Su voz era aguda ahora, entrecortada por pura frustración. Eva exhaló por la nariz. ¿Por qué? Resistirse al arresto. Una ola de murmullos recorrió la multitud. ¿Arresto por qué? Un hombre cerca de la tienda de la esquina gritó. Todos vimos que ella no te tocó. Caldwell lo ignoró. Sus dedos se flexionaron, ansioso por algo a lo que agarrarse. Eva había visto esto antes. Un hombre se arrinconó. Desesperado por recuperar su poder, le dio una última oportunidad. «No quieres hacer esto», dijo. «Piénsalo bien». La respiración de Caldwell se hizo más pesada. Su orgullo le gritaba. Exigía que tomara el control. Demostrar su autoridad. Ponerla en su lugar. Así que tomó su decisión. Se abalanzó. Mal movimiento. El cuerpo de Eva reaccionó antes de que su mente lo hiciera. Su pie se movió. Sus manos se movieron. Atrapó su muñeca en el aire. La giró con la fuerza justa para redirigir su impulso. De repente, Caldwell fue el que perdió el equilibrio. En menos de un segundo, ella había... Él giró su propio brazo doblado de una manera que le impedía moverse. Ella no lo había lastimado, ni siquiera había aplicado toda la fuerza, pero para los espectadores, las cámaras de grabación, y lo más importante para el propio Caldwell, acababa de ser volteado como un novato. Y eso era peor que cualquier otra cosa, un hombre uniformado superado a plena luz del día, frente a una multitud por una mujer a la que creía poder intimidar. La respiración de Caldwell era agitada e irregular, su cuerpo se tensó por la sorpresa. Eva lo retuvo allí solo un segundo más, lo suficiente para que él lo entendiera. Luego lo soltó. Caldwell se tambaleó hacia adelante, conteniendo sus brazos, agitándose por un momento, lo suficiente para que todas las cámaras de los teléfonos lo capturaran. La multitud estalló en cólera. Oh, ni hablar. Solo volteó su trasero. La mujer que grababa negó con la cabeza sonriendo. Ahora lo entendí. Las manos de Caldwell se cerraron en puños. Todo su cuerpo irradiaba humillación pura. Eva se mantuvo completamente tranquila. ¿Hemos terminado?, preguntó con voz firme. Caldwell no respondió, no podía. Entonces una nueva voz cortó el aire. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un segundo coche patrulla acababa de llegar. El sargento William Burke, mayor, más experimentado, y por la forma en que sus ojos se movían entre ellos, ya sabía que algo había salido muy mal. El sargento Burke salió de su coche patrulla. Con calculada autoridad, sus penetrantes ojos azules se movieron entre Caldwell, con el rostro enrojecido y las manos apretadas, respirando agitadamente, y Eva, de pie, tranquila e imperturbable, en medio de la calle. Pero ya no eran solo ellos, toda la manzana estaba mirando, los teléfonos estaban colgados, las conversaciones se habían interrumpido. Las personas ya no eran solo transeúntes, eran testigos. Burke exhaló bruscamente. Ya sabía lo que había pasado, pero aún así se giró hacia Caldwell. El primer oficial Caldwell explicó. Caldwell tensó la mandíbula, pero no le salieron las palabras de inmediato. Estaba demasiado sumido en su propia humillación, demasiado afectado por el hecho de que acababan de ser volteados. Enví. A la luz del día, Eva podía ver la batalla que se desarrollaba en su cabeza. Quería mentir para tergiversar la historia a su favor y convertirse en la víctima. Pero entonces la mirada de Burke recorrió la cámara que grababa los murmullos de la multitud. La inconfundible mancha de vergüenza pública ya se extendía y Caldwell supo que no había salida. Ella se resistió. Finalmente, dijo con voz baja y tensa. No obedeció. Se puso agresivo. La joven que seguía grabando se burló. Eso es mentira y todos lo vimos. Burke no la reconoció, pero Ava captó la tensión en su expresión. Él tampoco se lo creyó. Se giró hacia Ava. ¿Eso es lo que pasó? No se apresuró a responder. No hizo falta. Me detuvo sin motivo. Me pidió mi identificación. Se la di. Luego me acusó de mentir sobre quién soy. Hizo una pausa lo justo para que el peso de sus palabras se asentara. Cuando me negué a dejar que me esposara sin motivo, me agarró. Lo detuve. Burke exhaló lentamente. Estaba evaluando. Calculando, conocía la imagen de esto. Un policía blanco, una mujer negra, una multitud observando con los teléfonos encendidos, una lucha de poder que había ido demasiado lejos. Entonces sus ojos se posaron en la identificación que Caldwell aún aferraba en su mano. Su expresión cambió. Reconocimiento, luego comprensión,
luego arrepentimiento. La voz del teniente Harper Burke se suavizó. Pero ahora era afilada como el filo de una cuchilla. Todo el cuerpo de Caldwell se quedó inmóvil. En el momento en que su rango salió de la boca de Burke, se acabó. Los murmullos en la multitud se hicieron más fuertes. El rostro de Caldwell palideció. Su postura se endureció. Ava no parpadeó, no sonrió con suficiencia. No se regodeó, solo esperó. La voz de Burke era más baja ahora, pero más afilada. Eres un SEAL de la Marina. Sí, señor, silencio. La mirada de Burke volvió a Caldwell. ¿Lo sabías? Los dedos de Caldwell se crisparon alrededor de la identificación. Burke no esperó una excusa. Se giró hacia la multitud. ¿Alguien tiene imágenes de esta interacción? Al menos 10 manos se levantaron. La joven con el teléfono sonrió con suficiencia. Lo entendí todo. La respiración de Caldwell se entrecortó. Sabía lo que venía. La voz de Burke era baja, incluso el oficial Caldwell. Queda relevado del deber con efecto inmediato. Y adeos. Susurros. Una leve mueca de incredulidad. El rostro de Caldwell se contorsionó. Sus manos se cerraron en puños. No puede hablar en serio. Le sugiero que deje de hablar antes de que empeore esto. El tono de Burke tenía un tono definitivo, una advertencia. Las fosas nasales de Caldwell se dilataron. Todo su cuerpo temblaba de rabia, pero no le quedaba nada. Ava le sostuvo la mirada una última vez. Sin palabras, solo entendiendo que había ganado y él lo sabía. Burke se giró hacia Eva. Su postura cambió ligeramente. Ni defensiva, ni agresiva, sino respetuosa. Teniente Harper, ¿desea presentar cargos? El aire se calmó. Caldwell se congeló. Su respiración fue superficial. La multitud se inclinó, esperando. Eva dejó que la pregunta se asentara. Dejó que el peso de la misma se cerniera sobre Caldwell como un juicio final y luego exhaló. Una oleada de sorpresa se extendió por la multitud. Caldwell. La miró atónito. Burke la estudió un buen rato. ¿Seguro? Eva asintió. No volví a casa buscando pelea. Solo quería caminar por mi barrio. Las palabras le impactaron. Burke suspiró, frotándose el puente de la nariz. ¿Entendí lo que le pasa ahora?, preguntó. Burke no lo edulcoró. Revisión interna. Probablemente suspensión. Quizás algo peor. Caldwell parecía enfermo. Ava no reaccionó. Ya no era asunto suyo. Se giró para irse. Pero entonces Caldwell hizo algo inesperado. Habló bien. Su voz era tranquila y rígida. Eva se detuvo y se giró lo justo para mirarlo a los ojos. Su respuesta fue simple: ya te enseñé la lección que necesitabas aprender. Y con eso se alejó. Eva bajó por la acera, con los hombros alzados, pasos firmes. No necesitó darse la vuelta para saber que todas las miradas de la multitud seguían su partida. Detrás de ella, Caldwell seguía de pie. Toda su carrera se desmoronaba a su alrededor. Una voz entre la multitud rompió el silencio. Eso es lo que pasa cuando te metes con el equivocado. Unas risas silenciosas, algunos murmullos. La tensión se estaba disipando, transformando en algo más, un momento que la gente no olvidaría. Birk no se movió durante unos segundos. Sus ojos se clavaron en Caldwell. Váyase a casa. Official Caldwell. Caldwell no discutió. Simplemente se giró rígido y regresó a su patrulla. Con las manos apretadas a los costados. Las cámaras lo siguieron. Su humillación era ahora pública en el momento en que la puerta se cerró de golpe tras él. Burke exhaló y se giró hacia la multitud. Se acabó el espectáculo, amigos. Algunos se fueron, pero otros se quedaron murmurando. La joven del teléfono le dirigió a Burke una mirada dura. Antes de bajar la cámara, preguntó: «Volverá al servicio en unas semanas, ¿no?». Sin impresionarse, preguntó. Burke no respondió. Sabía que no debía hacer promesas. «Envíe la grabación», dijo. Antes de regresar a su coche, Ava siguió caminando, pero no sin rumbo. No era de las que se alteran. Años de entrenamiento, despliegues y misiones de alta presión habían construido algo dentro de ella que era difícil de sacudir, pero eso no significaba que lo fuera. Entumecida. Al pasar frente a la tienda, vio su reflejo en el cristal, la misma postura, la misma confianza. Pero algo profundo en su interior. Su pecho aún ardía. No era ira, era frustración.
No solo por Caldwell, no solo por este encuentro, sino por el hecho de que nunca terminó. Se había enfrentado a cosas peores que él en el extranjero, pero había algo en tener que librar las mismas batallas en casa que le dejaba un peso en el estómago. La voz de su padre resonaba en sus oídos: elige tus luchas, gana las que importan. Había ganado esta, pero ¿cuántas más habría? Siguió caminando, dejando de lado el pensamiento. Dentro de la comisaría, las consecuencias ya habían comenzado. Burke estaba sentado en su escritorio, con el peso de la situación hundiéndose. La grabación ya se había presentado. La comisaría no tendría más remedio que revisarla. Y Caldwell estaba acabado. Quizás no oficialmente, quizás no de inmediato, pero su reputación no se recuperaría. Su autoridad había sido destrozada públicamente y eso era algo que ninguna placa podía arreglar. Burke suspiró, frotándose las sienes. Sabía que Caldwell tenía un problema. Había ignorado las señales, pero ahora estaba grabado y la ciudad lo observaba. Eva estaba sentada en las escaleras traseras de la vieja casa de su padre. El desgastado. Los tablones de madera crujieron levemente bajo ella. El aire era cálido, denso con el aroma a hierba recién cortada y el lejano chisporroteo de algo friéndose en la cocina de un vecino. Dejó que sus hombros se relajaran. Por primera vez en todo el día estaba en casa, pero ¿qué significaba eso ya? Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sus dedos rozando distraídamente las costuras de sus pantalones cargo. Había pasado años librando batallas en el extranjero, defendiendo un país que aún no podía verla como era. Y hoy le había recordado eso. La puerta mosquitera se abrió con un crujido tras ella. Siempre te sientas así cuando piensas. No tuvo que girarse para reconocer la voz. Tío Ray. Salió al porche, sentándose en los escalones junto a ella. Hombros anchos, grises en las sienes. Un hombre que había visto su propia cuota de peleas, pero no de las que se libran con balas. Dejó una botella de té helado junto a ella. Luego abrió la suya con un suave siseo. Por un momento, simplemente se quedaron allí. Entonces Ray exhaló por la nariz. Así que saliste en las noticias. Eva resopló una pequeña risita seca. No lo planeaba. Ray negó con la cabeza. Nunca lo son, pero los problemas nos encuentran de todos modos. Tomó la botella. Rodar la condensación entre sus dedos no era problema. Murmuró. El lado correcto la hacía. No era paz. No respondió de inmediato porque él no se equivocaba. Eva había sido entrenada para enfrentarse a enemigos, neutralizar amenazas, adentrarse en el peligro y salir adelante. Pero ¿qué hay de batallas como la de hoy, las que no se libraban con puños ni armas, sino con poder de percepción y prejuicio? Inclinó la botella hacia atrás, dejando que el té frío le quitara la sequedad de la garganta. Ray la observó un instante y luego se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Te manejaste bien, chica», asintió lentamente. «Hice lo que tenía que hacer». Ray soltó una risita, como la de tu padre, que la hizo sonreír. Su padre siempre le había enseñado que la fuerza no se trataba solo de luchar, sino de saber cuándo no hacerlo. Simon sentirá esto durante mucho tiempo. El tono de Ray era pensativo, pero más que eso, mucha gente vio lo que pasó hoy. Y lo recordarán. Eva giró la botella entre sus manos. ¿Cambia algo alguna vez?, preguntó. ¿O seguimos luchando la misma batalla una y otra vez? Ray suspiró, frotándose la barba. Estás haciendo la pregunta equivocada. Ella lo miró. Golpeó la botella contra su rodilla. La pregunta no es si lo cambia todo. Es si cambia algo. Eva lo asimiló. Tenía razón. No se había marchado de ese día cambiando el mundo, pero tal vez había cambiado algo. Tal vez algún chico de esa multitud vio lo que pasó y se dio cuenta de que no tenía por qué acobardarse cuando la autoridad se le plantó en la cara. Tal vez otro oficial lo vio y se lo pensó 2 veces antes de hacer lo mismo. Tal vez incluso Caldwell, aunque lo dudaba. Se miraría a sí mismo con detenimiento y eso era suficiente por ahora. Ray la empujó con el codo. ¿Y ahora qué? Él la exhaló. Dejó la botella. Sigo caminando. Su sonrisa era pequeña pero llena de orgullo. Esa es mi chica. A veces la verdadera lucha no se trata de ganar o perder. Dijo en voz baja pero fuerte. Se trata de mantenerse firme. Mantente firme incluso cuando el mundo te dice que te hagas a un lado. Se trata de presentarse, hablar y negarse a achicarse porque, aunque no cambies todo, puedes cambiar algo y, a veces, eso es suficiente para iniciar el cambio.
Dale like, comparte, suscríbete, mantén la conversación porque estas historias importan.